Buen día a todos. Es un placer y un honor para mí introducir y moderar este panel sobre política hídrica y planificación hidrológica del tercer Congreso Internacional Agua para el Futuro, organizado por el Departamento General de Irrigación. Este panel constará de 6 ponencias. La primera de ellas, la clase magistral o masterclass, a cargo del profesor Antonio Envidirujo, que versará sobre planificación hidrológica en España, aciertos y desaciertos. Para quienes no lo conocen, el profesor Envidirujo es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, doctor honoris causa por varias universidades argentinas y es autor de numerosas publicaciones sobre la materia. En segundo lugar, se dirigirá a la audiencia Raúl Muñoz Castillo, con la ponencia titulada Agua para el Futuro, situación de seguridad hídrica en América Latina y propuesta de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo. Raúl Muñoz Castillo es PhD por la Universidad de Maryland y dirige varias agendas regionales del BID, como la Iniciativa de Seguridad Hídrica del Nexo Agua, Energía, Alimentación o el Programa de Fondos de Agua. En tercer lugar, se dirigirá a ustedes Víctor Vázquez, con su ponencia titulada Seguridad hídrica en Argentina, América Latina y el Caribe, perspectivas y propuestas como representante del Banco Mundial. En cuarto lugar, Juan Andrés Pina presentará la ponencia hacia una gestión sostenible del agua subterránea. Juan Andrés es subdirector de aguas subterráneas del Departamento General de Irrigación y profesor de la Universidad de Congreso y de Cuyo. En quinto lugar, Rubén Villodas se referirá a sequía, plan y acciones. Rubén Villodas también es funcionario del Departamento General de Irrigación, director de gestión hídrica y profesor titular de la Universidad Nacional de Cuyo. En sexto lugar, hablará Gustavo Villegas sobre cambios en el modelo de gestión en la cuenca del río Atuel. Gustavo Villegas es profesor de comunicación social, ha sido diputado provincial y presidente del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación. Los escuchamos. Buenos días. Voy a hablar de la planificación hidrológica en el marco de la legislación de aguas. Bien, hay dos consensos hoy en día en el ámbito de la moderna política hídrica. El primero es que debe de existir una ley de aguas que contenga el marco jurídico de la utilización y protección del agua, que la entidad competente en cada caso deberá aplicar en su gestión. Y el segundo es que la gestión del agua debe desarrollarse en el marco de una planificación administrativa específica que nosotros llamamos planificación hidrológica. Y claro está, pues una consecuencia lógica de estas dos premisas. Uno de los contenidos necesarios de la ley de aguas debe de ser el relativo a la planificación hidrológica y eso incluye al menos un contenido necesario de esa ley, que se especifiquen los tipos de plan, si es que va a haber más de uno, los contenidos de cada uno de ellos, la forma de elaboración y aprobación y su encaje con la legislación de aguas. Bueno, este es un punto de partida, los dos consensos. Una moderna ley de aguas. ¿Qué es una moderna ley de aguas? ¿Cuándo se origina la modernidad? Bueno, pues podríamos decir que leyes que no estén elaboradas en este siglo XX con todo lo que ha avanzado la ciencia hidrológica, que no hayan incorporado los conceptos que hoy en día se incorporan a la gestión del agua, pues no serían esas leyes modernas. Y en cuanto a la planificación, ¿de cuándo esta planificación hidrológica, cuándo se asegura, cuándo viene? Bueno, pues yo diría que la moderna planificación hidrológica pues es también un fenómeno relativamente reciente. Es la superación de los clásicos tradicionales planes de obras hidráulicas que en España existen desde comienzos del siglo XX. El primer plan de obras hidráulicas es de 1901, la primera ley de obras hidráulicas es de 1911. Bueno, los
planes hidrológicos de los que hoy hablamos son algo distinto de una mera agregación de obras hidráulicas posibles a realizar, como eran aquellos. Estamos hablando de unos planes hidrológicos con un contenido muy distinto, vinculados directamente a la ley de aguas, desarrollo incluso de las especificaciones que aparecen en la ley de aguas. Bueno, en la ley de aguas española, ¿cómo se expresa todo lo que estoy indicando en relación a la planificación? Bueno, pues primero se habla de dos tipos de planes, un plan hidrológico nacional y los planes hidrológicos de cuenca. Los planes hidrológicos de cuenca son realmente los verdaderos planes hidrológicos, los que conectan con la Directiva Marco de Aguas, un documento fundamental del año 2000 que impuso para todos los países miembros de la Unión Europea la necesidad de tener una planificación hidrológica. En España era más antigua, eso viene desde una ley de 1985. España es realmente antecedente de ese movimiento europeo en torno a la planificación hidrológica y, como digo, aquí entre nosotros hay un plan hidrológico nacional y unos planes de cuenca. Planes de cuenca estamos ahora llevando a cabo ya la redacción, la elaboración del tercer nivel de planes hidrológicos de cuenca en función de la aplicación de la Directiva Marco de Aguas. Incluso existió un primer nivel autónomo de planes hidrológicos españoles en los planes de cuenca de 1998. En cuanto a contenidos, pues la ley especifica lo que es parte del plan hidrológico de cuenca, que es variadísimo, información, decisiones en torno a orden de utilización de aguas, de prelación de usos, siempre con la primacía del abastecimiento a poblaciones. El plan hidrológico nacional, fundamentalmente entre nosotros, es el plan que decide la existencia de trasvases de agua entre distintos ámbitos territoriales de planificación hidrológica. La elaboración de los planes también se trata por la ley de aguas, es la administración hídrica quien con participación social de usuarios, de ciudadanos, elabora los planes de cuenca y la aprobación pues es del gobierno, en el caso de los planes de cuenca, del gobierno de la nación, de las Cortes Generales, del Parlamento de la Nación, mediante ley, en el caso del Plan Hidrológico Nacional. Y lo más importante de la planificación hidrológica de España es su naturaleza normativa. Es derecho, es norma la planificación hidrológica, por lo tanto, es una norma que enlaza directamente con la legislación de aguas. Los planes son derecho, tienen una parte normativa, incluso desde el punto de vista formal. Esa parte normativa está dividida en artículos, por tanto, si la naturaleza jurídica es normativa, los planes vinculan a la administración. La administración debe de seguirlos, no puede hacer nada contrario a ellos. Los ciudadanos podemos leer en los planes lo que se puede y lo que no se puede hacer en el ámbito del agua. Los ciudadanos podemos fundar en los planes derechos y fundar en ellos obligaciones y acudir a los tribunales si observamos un comportamiento de la administración contrario al plan o incluso un contenido ilegal de los planes, una actuación administrativa contraria a lo que le dicen los planes hidrológicos. Eso se está haciendo continuamente. Hay multitud de sentencias ya, sobre todo en relación a los planes del segundo nivel en la ejecución de la Directiva Marco de Aguas. El derecho de aguas en España es entonces la ley de aguas, sus reglamentos y los planes hidrológicos de cuenca. Y como digo, pues hay una funcionalidad específica de la planificación hidrológica derivada de este punto de vista normativo, de tal forma que en distintas ocasiones pues ha llevado a cabo el Tribunal Supremo incluso la anulación de algunos preceptos de planes hidrológicos. Estoy recordando, por ejemplo, el del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo. Se anuló una parte muy importante por sentencia en marzo de 2019 que obliga a reelaborar ese plan y a introducir lo que el Tribunal Supremo notó que faltaba en aquel momento, como era en la determinación de los caudales ecológicos relativos al uso de determinadas masas de agua.
¿Qué funcionalidad cumple la planificación hidrológica? Pues podemos resumirla, por un lado, información sobre recursos hídricos. En segundo lugar, las previsiones sobre utilización y protección del agua. Y aquí es donde vemos muy directamente la vinculación sobre la actividad gestora de la administración hídrica, porque esas previsiones sobre la utilización y protección del agua llevan consigo a un determinado contenido de las autorizaciones, de las concesiones, de los permisos, un determinado contenido posible y un determinado contenido imposible de esas autorizaciones, concesiones y permisos, porque sería contrario al plan. Además, pues se orienta en los planes para la realización de futuras inversiones. Aquí tiene que haber siempre, claro está, una conexión muy directa con las leyes anuales de presupuestos. A través de los planes llevamos a cabo una política de realización efectiva del nexo entre agua, energía y alimentación, que solo es posible en el marco de la planificación. Hay una reducción de la discrecionalidad administrativa en la gestión del agua. Discrecionalidad suele existir, pero la planificación limita y limita mucho esa discrecionalidad administrativa y continuamente pues, observamos nuevas funcionalidades de esta planificación, como cuando pues, se incorporan prescripciones sobre la gestión del riesgo de sequía e inundación a los planes hidrológicos. Bien, he hecho una especie de introducción relativa a la planificación en la legislación de aguas española. ¿Qué decir de la planificación hidrológica en la legislación de aguas que podemos ver en la América Latina y en el Caribe, en las regiones de América Latina y el Caribe, en los distintos países? Bueno, partiendo de esa conexión ley-plan, pues la situación es muy variada, porque hay distintos países que no tienen ley de aguas como tal, como la que yo les he descrito aquí, Colombia, Guatemala, la República Dominicana, El Salvador, por ejemplo, pues no tienen una ley de aguas. En algún caso puede existir algún texto pues muy antiguo, pero en fin, en Bolivia, en Costa Rica, hay normas muy antiguas, completamente desconectadas de la problemática actual, por lo tanto sin menciones a la planificación hidrológica. O hay leyes de aguas que son relativamente modernas, pero que no están reglamentadas, no se ejecutan, no se aplican. Por ejemplo, el caso de Paraguay, que tiene una ley de 2007, pero que no ha sido reglamentada y no tiene planes hidrológicos. Países con legislación de aguas, pero que no parten de la existencia de planificación hidrológica, por ejemplo, Chile. Claro, en el caso de siempre las referencias de Chile hay que hacerlas con mucha precaución porque ahora se está ahí en un proceso constituyente y es previsible además la modificación relativamente próxima de la legislación de aguas que ahí tienen y yo estoy convencido que en ese ámbito de modificación y de llegada de un nuevo marco constitucional, pues la planificación hidrológica aparecerá en algún momento en la legislación chilena, ¿no? Hay países, los de estructura federal, por ejemplo Argentina, que tienen limitada la posibilidad de existencia de una ley nacional completa y aplicable. Y por lo tanto tienen que regirse necesariamente por leyes de las provincias y esas leyes de las provincias pueden prever la planificación hidrológica, en algunos casos, en otros no, y la realización en todo caso efectiva de la planificación pues es todavía muy elemental. Hay países que sí que tienen una legislación relativamente moderna, adecuada a la problemática actual con referencia a la planificación hidrológica y que incluso se han introducido en una realización práctica de esa planificación hidrológica, por ejemplo, Brasil, Ecuador, Perú o Uruguay. Bueno, y hay países que a determinados documentos les llaman planes hidrológicos, pero no son planes hidrológicos en la realidad. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el Plan Nacional del Agua de 2017, el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento del mismo año, el Plan Nacional de Riego 2018. Bueno, se habla de planes, pero
estos planes no tienen nada que ver con los planes hidrológicos de los que yo estoy hablando, con ese determinado contenido vinculado a la ley de aguas que vincula la acción de la administración, etc. El Plan Nacional de Seguridad Hídrica de Brasil de 2014 pues no está en este ámbito. Otros planes que tienen sí. Colombia, que tiene una política nacional para la gestión integral del recurso hídrico o un plan director de agua y saneamiento, no es exactamente esto plan hidrológico. Hay que tener en cuenta además que Colombia no tiene una ley de aguas. El Salvador, sin tener una ley de aguas, consta de un plan nacional de gestión integrada del recurso hídrico del Salvador, que fue realizado por la cooperación española en 2017. Panamá tiene un plan nacional de seguridad hídrica de 2015 a 2050, que fue aprobado en 2016, pero no es tampoco exactamente un plan hidrológico en el sentido que yo les hablo, ¿no? Y sí que hay en Brasil, en Perú, en Uruguay, en Ecuador, pues una legislación relativamente moderna, con un hueco para la planificación hidrológica y con realización efectiva de la planificación hidrológica. Pues bien, en función de todo lo dicho, y pues llega el momento de sacar algunas conclusiones, más bien en unas reflexiones en torno a lo que para mí serían características recomendadas para esa planificación hidrológica. Primero, una afirmación clara de la relación entre planificación hidrológica y libertades económicas. Bueno, la planificación de la que yo hablo está basada en el respeto a los derechos y libertades y compatible con todos los derechos humanos, derechos fundamentales. No es una planificación propia de sistemas políticos que niegan los derechos y libertades. Por tanto, es una planificación típica de lo que podemos llamar el Estado de Derecho, el Estado, si quieren, social y democrático de derecho, pero siempre basado en la libertad y en los derechos de los ciudadanos. Eso como afirmación clara y en principio. En segundo lugar, creo que hay que hablar de planificación hidrológica como resultado de una política pública nacional. Y eso guarda relación con el necesario planteamiento de si la estructura política del Estado hace posible o imposible la planificación. No, es una política pública nacional y eso vale tanto para estados federales o para estados unitarios. Simplemente deberá de tenerse en cuenta en los procesos de elaboración y aprobación de la planificación quién en los estados federales tiene la competencia para ello, y en los estados unitarios pues será normalmente el Estado a través de las organizaciones administrativas que posea. Ámbito territorial de la planificación. Bien, pues yo creo que en la planificación hidrológica pues está bien claro que hay que tender a que el ámbito territorial sea la cuenca hidrográfica. En otros ámbitos de planificación, por ejemplo la energía, pues es conveniente que el ámbito de planificación sea el nacional. En la agricultura, lo mismo, el plano nacional. Sin embargo, en el ámbito específico de la planificación hidrológica, pues yo creo que la cuenca es el elemento ideal, la cuenca hidrográfica territorial para la planificación. No todos los países en Latinoamérica tienen una estructura de administración hídrica basada en las cuencas, pero mi recomendación es que hay que ir hacia esa solución y además a orientar la legislación de agua también, no solo la planificación, en relación a una gestión de una administración hídrica basada en las cuencas. Lo que no quiere decir que cada cuenca tenga que ser objeto de un plan, porque puede haber cuencas auténticamente minúsculas y eso sería económica y técnicamente absolutamente insoportable. No, pueden perfectamente agruparse varias cuencas a efectos de la planificación hidrológica. En cuanto al órgano elaborado, en cuanto a quienes deben elaborar y aprobar la planificación, pues hay que distinguir. El órgano encargado de la elaboración de la planificación pues debe de ser el aparato administrativo de los gobiernos, el que en cada caso
posean los gobiernos respectivos. El órgano encargado de la aprobación, sin embargo, tiene que ser un órgano político, así como el órgano encargado de la elaboración es un órgano técnico, el aparato administrativo, pues el órgano encargado de la aprobación es un órgano político, el gobierno de la nación, para los planes de Cuenca sería lo más razonable, o el Parlamento incluso, tanto para los planes de Cuenca, si se quisiera, como para el Plan Hidrológico Nacional, si fuera a existir, ¿no? En todo caso, en el órgano encargado de la elaboración hay que incorporar intereses públicos y privados, ¿eh? Cuando hablo de un aparato administrativo no quiero decir solamente un aparato formado por funcionarios, quiero decir también un aparato en el que están incorporadas las representaciones de los usuarios del agua, agricultores, regantes, industriales, abastecimiento de poblaciones, municipios y ciudadanos singularmente considerados como puedan ser organizadores de consumidores, organizaciones ambientalistas, etcétera. Bueno, lo más importante de la planificación me parece que es el marco de transparencia que se produce. Las decisiones se van poco a poco formando, se va aportando información al conocimiento de la realidad hidrológica de un país. En torno a esa información aportada se van formando poco a poco decisiones y creo que lo más importante es que todo eso se haga con transparencia públicamente hasta llegar a un resultado final, obviamente, donde la responsabilidad política hará que el gobierno o el parlamento tengan que adoptar las decisiones correspondientes. Bueno, esa planificación tiene que tener una determinada duración temporal, pues, no más de 6, 7 años debe de ser. Y hay que también que tener mucho cuidado en el tiempo que se dedica a la elaboración de la planificación, para que no se separe mucho la recolección de datos del momento en que esos datos se transforman en decisiones específicas. Y eso quiere decir que hay que llegar a unos efectos de la planificación en que ésta sea efectiva, realizable, que determine la conducta del sector público, la conducta del sector privado y que consigamos una planificación además flexible, adaptable a situaciones cambiantes, incorporando a la legislación que hable de la planificación las formas específicas en que se llegará a la revisión de esa planificación adoptada para que no sean unas decisiones permanentes y poco adaptadas a la realidad. Bien, mi tiempo está concluyendo. Espero que mis reflexiones les hayan servido. Gracias por la atención. Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por el espacio para presentar esta estrategia de seguridad hídrica en este evento que se llama igual que nuestra estrategia, de hecho, Agua para el Futuro. Y de nuevo, pues, muchas gracias a la organización por darnos el espacio, ¿no? Bueno, el tema de seguridad hídrica, tengo 10 minutos para hacer la presentación, así que me disculpan si voy un poco rápido, pero el tema de seguridad hídrica no es nada que evidentemente se haya inventado el banco ni este congreso. Aquí tienen un contador online del número de personas que viven hoy en condiciones de inseguridad hídrica o escasez hídrica, que es alrededor de un tercio de la población mundial, 2,4 billones americanos de personas. En el caso de América Latina, concretamente, no son pocos los diarios en los que vamos viendo de manera creciente cada vez sequías e inundaciones más severas. Tenemos crisis hídricas recientes en Brasil, en Bolivia, donde el banco asistió con 2 programas de emergencia, la crisis hídrica que está pasando en Chile y, evidentemente, numerosas inundaciones y el gran problema de la región en términos de acceso y uso del agua, que es las limitaciones asociadas a la falta de calidad en muchos de los casos, como tienen en la imagen. Entonces, en el banco hace un par de años empezamos a ver cómo reconfigurar nuestro portafolio de trabajo hacia este concepto de seguridad hídrica, partiendo desde el trabajo que ya veníamos haciendo en gestión integrada del recurso hídrico. Y justo ahí, de hecho, salió como refuerzo, digamos, la portada de esta revista, America's Quarterly, que dice la crisis invisible de América Latina y el Caribe, ¿no? Que es la crisis del agua. Como decía, lo que hemos querido hacer en el banco es pasar un poco
y darle un toque más innovador a nuestro portafolio de operaciones y de proyectos de cooperación técnica, para pasar un poco de esta visión más hidrocentrista que tiene la gestión integrada del recurso hídrico tradicional hacia esta visión holística del concepto de seguridad hídrica, incorporando a la centralidad de la gestión el tema ecosistémico o la incorporación de los ecosistemas, las soluciones basadas en la naturaleza, y también reforzando el trabajo en el mejor entendimiento del cambio climático y los efectos en la planificación hídrica. Hicimos un diagnóstico, aquí tienen, por ejemplo, un modelaje que hicimos en el banco a 100 por 100 kilómetros de malla para toda la región, viendo o queriendo entender cuál era la situación hoy de estrés hídrico y cómo será en el futuro bajo diferentes escenarios climáticos y socioeconómicos. El tema es que ya hoy alrededor de un 35 o un 40% de la región se encuentra en alguna situación de estrés, y si confiamos en este modelaje y vemos perspectivas de futuro, en las próximas décadas, sitios que hoy de hecho en la región se consideran hídricamente seguros pueden pasar a ser los nuevos San Paulo, las nuevas Bolivias o las nuevas Chiles, bajo nuevas condiciones de estrés que todavía hoy no se conocen, ¿no? El tema de la calidad sigue siendo, como digo, el gran desafío. El 33% de los tramos de ríos de la región tienen altos niveles de contaminación patógena. Todo esto, evidentemente, asociado al fenómeno de la degradación ambiental y de la deforestación. El 40% de las cuencas de la región han perdido más de la mitad de su cobertura forestal original. Y el tema de la urbanización. El 80% de la región vive hoy en áreas urbanas y periurbanas, ¿no? A esto sumado el gran desafío de la falta de cobertura de saneamiento, todavía el 70% del agua usada en las ciudades regresa a los ríos y lagos sin tratamiento, ¿no? Hicimos también y dimos un vistazo a cómo está la legislación y los marcos regulatorios en los diferentes países de la región, de América Latina y el Caribe, en relación a la gestión del agua y a los sectores usuarios para la implementación de marcos y planes de seguridad hídrica. Y para comparar peras con peras, digamos, y manzanas con manzanas, lo que hicimos también fue hacer una comparación cualitativa de los diferentes países entre sí, en términos sobre todo de 4 factores: disponibilidad hídrica superficial, agua subterránea, calidad del agua, riesgo de sequías y riesgo o vulnerabilidad a inundaciones, ¿no? Y esto también nos daba una idea de cómo enfocar los esfuerzos en nuestro portafolio, ¿no? Los grandes desafíos que encontramos en la región son los sospechosos habituales. Si bien hay agua abundante a nivel medio, es desigual en términos de distribución y la gestión es ineficiente. El tema de la calidad, como decía. El patito feo, que es todavía la falta de inversión en institucionalidad y gobernanza para la gestión, necesidad de infraestructura hídrica, tanto a nivel de regulación como de calidad, la vulnerabilidad regional al cambio climático y el tema de las cuencas compartidas, ¿no? Latinoamérica se encuentra, digamos, el 60% de la región está en cuencas compartidas y todavía sigue siendo un gran desafío de cara a la sostenibilidad del recurso y la coordinación entre los países ribereños de muchas de ellas, ¿no? En base a esto, lanzamos nuestra propuesta de trabajo, se llama Agua para el Futuro, ahí tienen la publicación, donde tenemos 20 programas de trabajo entre programas operativos y de conocimiento o investigación aplicada, donde queremos básicamente, para hacerles la historia corta, innovar en 4 dimensiones. En la incorporación de los ecosistemas como eje central en la planificación hídrica, avanzar en ciencia y tecnología, especialmente en acceso a data, información y sistemas de apoyo a la toma de decisiones, el mejor conocimiento de la dimensión del cambio climático en la planificación hídrica y la inclusión de la visión nexo para una mejor optimización del uso y gestión del recurso, e invertir en marcos institucionales que permitan la implementación efectiva de marcos de gestión en el área de seguridad hídrica. Como parte o pata, digamos, o eje de trabajo debajo de esta estrategia de seguridad hídrica, de hecho, también hemos lanzado recientemente, como respuesta al desafío de cuencas transfronterizas, una nueva iniciativa con la que ya contamos con varios proyectos en ejecución y algunos en diseño, que se llama, que es Joined by Water en inglés, pero es básicamente la iniciativa de aguas transfronterizas del Banco Interamericano de Desarrollo, que también estamos trabajando,
Y tanto esta iniciativa como los programas de seguridad hídrica, como les decía, vienen innovando en diferentes frentes, en la inclusión de soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, y tienen, por ejemplo, la clasificación de las principales ciudades de la región para clasificarlas en función de las cuales presentan condiciones óptimas para invertir en seguridad hídrica según en qué uso estamos pensando, si es para mejorar el suministro de agua urbana o luchar o digamos, gestionar inundaciones de microdrenaje o a nivel urbano, a nivel de cuenca o macrodrenaje, ¿no? Estamos apoyando algunos países y algunas cuencas en la inclusión de análisis nexo para la planificación, en este caso, por ejemplo, en Argentina, la revisión del Plan Nacional de Energía, bajo diferentes escenarios socioeconómicos y climáticos y demandas multisectoriales, o trabajando también, por ejemplo, aquí tengo en Argentina un estudio que hemos hecho a nivel de subcuenca y cuenca, en la cuenca del río Bermejo, para hacer análisis nexo y entender cómo diferentes inversiones, por ejemplo, en el área de la agricultura o del manejo del suelo alrededor del uso agrícola pueden tener efectos significativos en otros sectores, ¿no? Estamos incorporando el uso de información en base a información satelital, por ejemplo. Aquí tienen un monitoreo de calidad del agua que apoya una operación que trabajamos en Bolivia para la descontaminación de la cuenca del río Catari, que trabajamos con la Agencia Espacial, la Agencia Europea Espacial, la ESA. Y bueno, aquí tienen, para darles un pantallazo rápido, el portafolio que tenemos ahora mismo en seguridad hídrica, solo en cooperación técnica, o sea, estudios y productos de conocimiento. Tenemos alrededor de 20 millones de dólares en ejecución, 4 de ellos en productos específicos de seguridad hídrica, en el eje del nexo, en el eje de la inclusión, por ejemplo, de medidas de economía circular como parte de la planificación hídrica, o 10 millones en el marco del programa de fondos de agua que tenemos trabajando en 8 países con 24 fondos de agua en funcionamiento y el programa específico de cuencas transfronterizas que les mencionaba. Aquí voy a ir más rápido porque se me acaba el tiempo, pero simplemente mencionarles que estamos pilotando esta propuesta de conocimiento, este marco conceptual de seguridad hídrica en Chile, que vive lo que llaman una mega sequía agudizada desde 2019. En respuesta a este desafío, Chile hoy cuenta, para que se hagan una idea, con el 52% de su población en condiciones de escasez hídrica severa. Son alrededor de 8 millones de personas, según algunas fuentes. En respuesta a esto, estamos trabajando una cooperación técnica de $500,000 para apoyar a Chile en el diseño de un Plan Nacional de Seguridad Hídrica y su pilotaje en 2 cuencas, Maipo y Maule, con la incorporación de medidas de manejo, pero también de inversiones específicas en el área de seguridad hídrica y el diseño de un plan de manejo de sequías en una de estas cuencas, ¿no? Estamos trabajando con un equipo de universidades y de institutos de investigación local y a su vez también hemos sumado equipos de alto nivel de investigación de otras regiones, de Estados Unidos y de Europa, por ejemplo, ¿no? Mencionar que evidentemente también en el marco de este trabajo en Chile, por ejemplo, en la cuenca del Maipo tenemos el fondo de agua que ya viene trabajando desde hace un tiempo y que fue oficialmente lanzado en 2019. Y para terminar, aprovechando que los organizadores de este evento están en Argentina, en Mendoza, este es también un estudio que terminamos recientemente con la Secretaría del Agua en Mendoza para evaluar diferentes alternativas de intervención en la cuenca del río Mendoza bajo diferentes componentes de incertidumbre en términos de planificación hídrica, ¿no? Que es en términos de de incertidumbre asociada a factibilidad técnica, factibilidad socioeconómica, cambio climático y demás, ¿no? Y bueno, sin más, muchas gracias de nuevo y desde el BID a los organizadores y que quedamos a disposición para atender cualquier consulta y les deseamos una buena tarde. Buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar de un estudio recientemente publicado por el Banco Mundial sobre la seguridad hídrica en Argentina. Antes de nada, me gustaría aclarar que el término seguridad hídrica se acuña aquí con una connotación muy amplia
Hablamos de servicios, agua potable, saneamiento, riego, pero también de gestión de recursos hídricos o de extremos, inundaciones, sequías. En la primera parte del estudio hablamos del papel fundamental que desempeña el agua en el desarrollo sostenible argentino y en la Agenda 2030. En primer lugar, obviamente, la contribución del agua a la mejora del capital humano del país en términos de educación y salud, como en muchas otras partes del mundo. Pero en Argentina también el agua tiene un papel fundamental en el desempeño económico del país, en la energía, en la producción de la energía hidroeléctrica, con una significativa parte de la matriz energética. Argentina es un contribuyente global a la producción de alimentos y el riego, con un 70% de la demanda de agua, tiene un valor muy significativo en el sector agrícola. Una gran parte de la demanda industrial también tiene que ver con el agua o depende del agua y, como no, por último, la hidrovía Paraná-Paraguay, donde la mayor parte de las exportaciones del país tienen salida. Además, Argentina es rica en activos ambientales. Estos activos proveen servicios ambientales muy importantes como la regulación de caudales, la depuración de aguas, el control de inundaciones. El estudio luego pasa a cuantificar las brechas en materia de seguridad hídrica y, sobre todo, con un modelo hidroeconómico, cuantificar el impacto económico para el país de estas brechas en términos de afectaciones al PIB. Y estos son los resultados del modelo. 6.200 millones de dólares anuales de impacto por falta de cobertura de agua potable y saneamiento, 1.000 millones anuales en pérdidas de producción industrial debido a interrupciones en el suministro, 3.000 millones anuales debido a las sequías recurrentes en el sector agrícola, 1.300 millones anuales de impactos debido a las inundaciones con impacto mayor en los sectores más vulnerables y 500 millones como cifra muy conservadora debido a limitaciones metodológicas y dificultad de calcular impactos de contaminación de fuentes de agua. En total, unos 12.000 millones de dólares de impacto anual en el PIB son estas brechas de seguridad hídrica, un 2,2% del PIB. Luego el informe pasa a estudiar las causas de dichas brechas y se pueden agrupar en dos grupos: la insuficiente infraestructura y los consecuentes desafíos del financiamiento de la misma, pero además desafíos en materia de gobernanza del agua, y las dos van de la mano, como vamos a ver. En materia de infraestructura, el estudio significa dos escenarios, de aquí, del 2021 al 2030. Un escenario tendencial, que sería la línea inclinada de abajo, donde se continúa invirtiendo lo mismo que se invierte ahora en el sector agua, es decir, unos 2.700 millones de dólares aproximadamente, con un crecimiento vegetativo. Y luego un escenario proactivo que trataría de cerrar las brechas de seguridad hídrica en el país de aquí al 2030, donde se calcula que se necesitarían unos 100.000 millones, es decir, unas 3 veces más el ritmo de inversión anual. Y de todas las partidas que están escenificadas ahí de inversión, la mayor es la de la extensión de servicios de agua potable y saneamiento. La siguiente parte del estudio habla de los distintos desafíos y, sobre todo, hace una serie de propuestas en materia de gobernanza, y enfatizamos que estas propuestas tienen que ir de la mano de las inversiones mencionadas anteriormente. Y dividimos estas propuestas en 3 partes relacionadas con la gestión de recursos hídricos, con los riesgos hidrológicos y con la provisión de servicios, agua potable, saneamiento y riego fundamentalmente. El estudio tiene una modelación hidrológica de los impactos del cambio climático, incrementos de precipitación o modificaciones de precipitación y aumentos de temperatura en el ciclo hidrológico. Se hizo a nivel macrocuenca para todo el país. No es sorpresa decir que encontramos que en el corto ya plazo hay tendencias de disminución de oferta y que esto está acompañado de incrementos de la demanda. Hoy en día ya hay sistemas que sufren estrés hídrico importante y este número de sistemas se va a extender a otros que hoy todavía no los tienen, pero los tendrán en el futuro cercano. Las propuestas que hace el estudio en cuanto al fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos pasan por fortalecer el marco regulatorio, proponiendo un nuevo marco regulatorio a nivel nacional para la gestión ambiental del agua,
porque el actual a nivel federal, nacional no se puede aplicar, y un fortalecimiento de los marcos regulatorios provinciales, una apuesta importante por la información, no solo más información hidrológica, sino más compartida, coordinada y con una mayor transparencia. Una apuesta también por la reducción en la fragmentación institucional, tanto a nivel horizontal entre distintos ministerios a un nivel administrativo o administraciones, y vertical entre provincias y el gobierno nacional, y fortalecimiento de capacidades en general, y una apuesta también por los comités de agua o organizaciones de cuenca, y fortalecimiento su rol en materia sobre todo de planificación hidrológica. En cuanto a los desafíos que se estudian o se reportan relacionados con los riesgos hidrometeorológicos, hablamos mucho de las sequías y escenificamos, como en esta gráfica, la exposición grande del sector agrícola argentino a la variabilidad climática. Esta es la producción agrícola y los grandes shocks en los últimos años debido a las sequías en cuanto a caídas de producción, y modelamos con un modelo hidroeconómico de nuevo los impactos en la macroeconomía del país, encontrando que estos shocks tienen un efecto de hasta 2,4 puntos en el aumento de la inflación. En materia de inundaciones, lo que encontramos es que los impactos o el crecimiento de los impactos no vienen dados tanto por las amenazas climáticas, sino más bien por los aumentos en las vulnerabilidades y exposiciones, ¿no? Esta foto ilustra el cambio entre el año 2000 y 2018 de una zona inundable en la zona periurbana de Buenos Aires, donde se densifica en un barrio popular enormemente, ¿no? En cuanto a propuestas en materia de reducción de riesgos hidrológicos, hablamos de promover una gestión adecuada del suelo, de una mejora de la planificación urbana que sea más integral y que integre la zonificación de riesgo hidrológico, de una innovación en mecanismos de financiación, sobre todo para obras de drenaje que no dependan tanto de fondos públicos, en un refuerzo del marco regulatorio en materia de seguridad de presas, a la que dedicamos también un capítulo y donde analizamos las propuestas que están siendo actualmente evaluadas. Y de nuevo una apuesta por la información en la hidrometeorología, los sistemas de alerta temprana y la infraestructura verde, que es todavía incipiente en algunas partes de Argentina o en muchas partes. En cuanto a los desafíos en la provisión de servicios de agua potable y saneamiento, además de que la brecha todavía es sustancial, tanto para el agua como para la cloaca, el gran problema argentino es la eficiencia en la provisión del servicio, con indicadores significativamente peores que las medias regionales en cuanto a producción, micromedición, pérdidas. Y aquí lo que hallamos es que con nuestros modelos económicos, la mitad de la inversión que es necesaria para cerrar la brecha de acceso de aquí al 2030 lo constituyen los actuales subsidios que se dan a la operación y mantenimiento de la prestación del servicio. Que es una manera algo ineficiente de aplicar subsidios, que se podían usar de una manera más eficiente para la extensión de redes y para la conectividad, por ejemplo, en zonas más vulnerables. Y por último, también observamos una falta de criterio en las transferencias de fondos de gobierno nacional a las provincias, que implica luego una falta de previsibilidad de la financiación para los prestadores y acaba derivándose en una falta de planificación por objetivos de los mismos. En materia de riego, y profundizamos también aquí, también por estar en Mendoza y por el alcance de este foro, hablamos de las grandes disparidades a través del territorio argentino en cuanto al nivel de sofisticación de los sistemas de gobernanza y capacidades. Hablamos de la creciente aridez combinado con una baja eficiencia tanto en sistemas colectivos como intraparcelarios, de una insuficiente en general medición de caudales de oferta y de demanda, pero también de una rigidez de los sistemas de derechos, de una baja adaptabilidad a los cambios, cambios climáticos y otro tipo de shocks, también de un difícil acceso a la financiación por parte de los productores y más en un contexto económico complicado, y en muchas provincias, no en todas, un bajo nivel de recuperación de costos de los servicios de riego. En cuanto a propuestas en el sector agua potable y saneamiento, proponemos una nueva ley de agua potable y saneamiento donde se definan las reglas del juego de transferencias de fondos a las provincias con criterios de necesidad, pero también de desempeño.
Hablamos de un foco en expandir servicios a zonas más vulnerables, de una apuesta por los sistemas de información, de apostar también o realizar procesos de aglomeración en áreas donde hay una atomización grande de los prestadores muy pequeños, reforzar también el rol de la planificación estratégica en los prestadores, mejorar las capacidades de las entidades regulatorias, pero también de los prestadores y finalmente enfatizar también más la economía circular, que todavía es incipiente en el sector. En materia de riego, volvemos a hablar de eficiencia y métodos para mejorarla a nivel colectivo e intraparcelario. Se proponen apoyos a programas de titulación y regulación de tierras y la flexibilización en el otorgamiento de concesiones, un mayor control de la oferta y la demanda y sobre todo en el contexto de la cuenca y de la gestión integral de cuenca, teniendo en cuenta otros sectores. Y enfatizamos la importancia de los análisis de viabilidad económica, pero además también ambiental y de sostenibilidad de los nuevos esquemas de riego, de nuevas áreas de riego. Por último, como conclusiones muy generales del estudio, se pueden resumir en 6, que son estas. La primera, que la reducción de las brechas de seguridad hídrica conlleva sustanciales beneficios económicos, sociales y ambientales para la Argentina, que Argentina cuenta con enormes oportunidades para el desarrollo a partir de una explotación más sostenible de sus recursos hídricos, minimizando externalidades y asegurando un equilibrio entre los distintos usos, que la adaptación al cambio climático, y esto no es exclusivo de Argentina, pero es importante decirlo, y el logro de una mayor sostenibilidad ambiental pasa fundamentalmente por mejorar o cerrar las brechas de seguridad hídrica, que los modelos dicen que el cierre de brechas de seguridad hídrica en Argentina necesita triplicar al menos las inversiones en agua, pero más importante que esto es que en el contexto económico complejo actual, el uso eficiente de fondos públicos es clave para acelerar la inversión en el sector, pero que para una mayor eficiencia en el uso de fondos públicos, pero también para una mayor sostenibilidad, son necesarias mejoras en el sistema de gobernanza y estas mejoras son considerables, algunas de ellas. Nada más, termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo voy a hablar sobre la gestión sostenible del agua subterránea, sus aspectos legales. Como antecedente, la situación administrativa hasta el año 2017 en la provincia de Mendoza está la ley de aguas subterráneas 4035 como derecho sustancial y el dictado por parte del DGI de normas reglamentarias totalmente contradictorias y con sucesivos cambios en sus trámites administrativos, que generó una incertidumbre y falta de credibilidad por parte de los administrados y un incremento de la litigiosidad, incluso cuestionando la constitucionalidad de esas normas reglamentarias. Como información, tan solo en la zona de restricción existían aproximadamente 160 solicitudes de permiso de perforación con un trámite suspendido y sin resolver. Por otra parte, los organismos de control, tanto administrativo como judicial, Fiscalía de Estados por su parte y la Suprema Corte de Justicia por el otro, peticionaba crear por parte del DGI un marco reglamentario uniforme con criterios objetivos de planificación hidrológica y con un instrumento de política hídrica transparente, a su vez con criterios de eficiencia de riego, prelación e igualdad de trato. Este nuevo marco reglamentario que comienza con esta gestión en julio del 2017 se denomina Proceso de Ordenamiento, Modernización y Planificación de Aguas Subterráneas, cuyo objetivo es reivindicar y alentar la utilización de los instrumentos de la 4035 a través de una política hídrica transparente, respetar el uso racional y sostenible del agua subterránea y aplicar los principios de ahorro y eficiencia, cumpliendo con el artículo 41 de la Constitución de la Nación, donde otorga un derecho a los habitantes de un ambiente sano, equilibrado, sin comprometer generaciones futuras, dando a las autoridades la obligación de proteger este derecho, la utilización racional de los recursos naturales y la preservación de los mismos, correspondiendo a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos de protección y a las provincias aquellas complementarias que no alteren la jurisdicción. Todo ello implica una planificación hidrológica en este nuevo marco reglamentario que comienza por superintendencia, al dictar las resoluciones 898 y 899 del año 2017, sobre la base de un informe técnico de planificación de aguas subterráneas elaborado por la gestión hídrica, sobre el cual seguramente hablará el ingeniero Pina más adelante. Este proyecto es elevado al Honorable Tribunal Administrativo para su consideración y aprobación.
También ordena la revisión de las solicitudes de permisos administrativos y judicializados en área de restricción, aproximadamente 160 solicitudes, y se emplazó a los interesados a ratificar el interés en continuar su trámite bajo apercibimiento de desistimiento de archivo. Con esta sola medida se redujo de 160 a 80 solicitudes, suspendiendo los trámites para su reordenamiento en las áreas, el trámite pendiente en las áreas de restricción. La 751 dictada por el Tribunal Administrativo la podemos dividir en dos partes. La primera parte es las pautas de concesión de los nuevos derechos concesionados, donde saldrían con las características de provisionalidad, temporalidad, condicionalidad y prorrogables. Hasta esa época, la temporalidad, hasta esa época en el DGI los derechos salían sin plazo, es decir, que se entendían perpetuos, y la temporalidad tiene su fundamento en las leyes de aguas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, como en España, ratificado por un fallo de la Corte Suprema. ¿Cuál es el fundamento? Que el derecho a uso indefinido atenta contra los principios de inalienabilidad y prescriptibilidad de los bienes de dominio público, como es el recurso hídrico. Si bien la Ley 4035 prevé la temporalidad, había una consensia social que la concesión de aguas es perpetua e indefinida, tal cual lo es el derecho de agua superficial. Este plazo de 50 años que empezamos a implementar con el Tribunal Administrativo permite al DGI revisar, introducir al vencimiento las nuevas condiciones que se pueden imponer a la realidad, limitar caudales, reasignarlos o no prorrogar por razones de política hídrica. Estos antecedentes también vienen de las mismas fuentes, tanto de España como de la provincia, las leyes de agua de la provincia de Córdoba y Buenos Aires. España, para prorrogar, tiene en cuenta el uso racional y los proyectos que protejan un entorno natural. Esto le da una flexibilidad a la relación de interés público y privada, pudiendo introducir nuevos condicionamientos sin indemnización alguna. La provisionalidad de la concesión también está prevista en cada título concesional que emite el Honorable Tribunal Administrativo cuando se pueda alterar el equilibrio del balance hidrológico del acuífero, descenso de niveles o desmejoramiento de la calidad o cantidad de las aguas. La cláusula sin perjuicio del tercero, con su fundamento primero en tiempo primero en el derecho, y los caudales consignados en el título también son condicionados y provisionales, no solamente el título de concesión, sino también los caudales sin derecho a indemnización alguno, pudiendo restringirse y limitarse. Esto hace que el Estado se mantenga ausente de la garantía de los caudales concedidos y pudiendo revisar su volumen atento a la oferta y demanda disponible. Se le imponen obligaciones a los concesionarios de implementar sistemas tecnificados y eficientes de riegos. Aquellos que no lo tengan se les da un plazo de 5 años para adaptarse. La instalación obligatoria de instrumentos de medición de caudalímetros, la posibilidad o la obligación de permitir el ingreso de la propiedad a la autoridad de aplicación, presentar declaraciones juradas anuales de volumen utilizado y a utilizar en el ciclo agrícola siguiente, con la consecuencia de imponer multas de aguas en casos de incumplimientos. Antes del dictado de la 751, como dije antes, solo tenían caudalímetros y presentaban declaraciones juradas las petroleras, mineras y industriales de agua y mineral. Hubo intentos de aplicarla a la parte agrícola, pero fueron suspendidas por amparos judiciales y luego suprimidas por la propia administración por razones técnicas, económicas y complejos procedimientos de control. Repito, actualmente todas las resoluciones de concesión del HTA salen con las condiciones con esta condición de caudalímetro bajo percibimiento de caducidad. El pago del Fondo Permanente para la Investigación, también imponer condiciones particulares o generales a cada caso en particular, y algo que no es menor es la asunción del riesgo del tipo de cultivo por parte del administrado de la actividad que va a realizar atento a las condiciones o a las características que se le imponen al título concesional. La segunda parte son las actuaciones que debe realizar Superintendencia. Mantener paralizados los expedientes de la zona centro y norte del acuífero libre de la cuenca Tuyunán Superior, atento hasta un nuevo informe complementario de disponibilidad hídrica. Esto se confirma con la resolución de septiembre último, 2050, Superintendencia, donde prorroga la restricción en la cuenca del Valle de Uco por un año más, evitar la acumulación de expedientes y trámites administrativos sin resolver, tratar de implementar el uso mancomunado colectivo de pozos, avanzar con revocaciones, caducidades y renuncias, y proyectar y ejecutar obras hídricas en zonas estratégicas que sean útiles para las cuencas en recarga de acuíferos. A su vez, elevar al tribunal en forma gradual y progresiva todos los expedientes pendientes de concesión
imponer las condiciones en los planos, detallarlos en los planos de mensura y en el título de la propiedad para tener oponibilidad a tercero, y no tramitar nuevas solicitudes en área de restricción hasta que se resuelvan las pendientes. Las acciones ejecutadas a superintendencia, a modo de ejemplo, y sin perjuicio de lo que diga el ingeniero Pina en la charla posterior, de solicitudes sin resolver de 160 originarias, de las que se ratificaron 81 en la zona del Valle de Uco y 40 son anteriores al dictado de la zona de restricción 722-11 en septiembre del año 2011. Se incentivó la baja de perforaciones a través de renuncias voluntarias con condonación de deuda o con incorporación a los planes de segado que licita el DGI. Las brigadas han actualizado los datos técnicos, han medido niveles estáticos y controlado los volúmenes. De esta forma relevaron pozos activos y elevados al HTA para completar el trámite de concesión, y los inactivos iniciaron su procedimiento de caducidad. Los nuevos estudios técnicos han llevado a mantener la zona de restricción del Valle de Uco, y además se ha retomado el proyecto de caracterización hidroquímica isotópica del Valle de Uco, que fuera suspendido por el COVID. En cuanto a las obras hídricas estratégicas ejecutadas, tenemos el arroyo Pampa Villegas, el riego presurizado, la impermeabilización del primer tramo del canal Cacique Guaymallén, hasta calle Pueyrredón de Chacras de Coria, con las 3 minicentrales, y está el proyectado con pendiente de financiación, el proyecto Altamira, para 4.000 hectáreas, también con las mismas características que el arroyo Pampa Villegas. Las concesiones del Honorable Tribunal Administrativo, en virtud de la resolución 521 del 2019, se inició por el Valle de Uco y continuará por el río Mendoza, donde se han otorgado 204 perforaciones concesionadas, de las 964 relevadas y de la mitad ratificadas, 407 ratificadas. Todos estos títulos condicionales se expiden con las condiciones descritas en esta presentación: plazo de 50 años, instalación de caudalímetros, riego tecnificado a implementar en 5 años y con la opción de prorrogabilidad. Con esta sola medida, hasta el momento se ha reducido el 40% de las hectáreas registradas bajo riego. De las 27.407 hectáreas que solicitaron al momento del permiso, actuales efectivamente cultivadas, hay 11.233 en el Valle de Uco, no pudiendo extenderse por estar en zona de restricción. Y algo muy importante destacar es que no ha existido ningún cuestionamiento judicial de inconstitucionalidad, ni de las normas reglamentarias dictadas por superintendencia por el Tribunal Administrativo, como tampoco de los particulares a los que se les ha notificado y otorgado el título concesional bajo dichas condiciones. Como conclusión, podemos decir que la Ley 4035 puede ser perfectamente aplicada a pesar de su antigüedad con los nuevos paradigmas ambientales de la Constitución del 94, artículo 41, y la 751 lo que intenta es plasmar en cada título concesional particular las condiciones de otorgamiento del derecho, viéndose obligados los beneficiarios a la implementación concreta de esas condiciones bajo apercibimiento de ley, como si se tratara de un contrato escrito entre partes. La 751 ha logrado saltear y logrado implementar los principios de ahorro y eficiencia, respetó el uso racional sostenible del agua subterránea. Todas estas medidas han sido implementarias por el DGI desde el año 2017 a la fecha, sin perjuicio de que queda mucho más por el futuro por hacer. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Juan Andrés Pina, soy subdirector de Aguas Subterráneas del Departamento General de Irrigación y voy a presentar cómo estamos trabajando desde el DGI para alcanzar una gestión sostenible del agua subterráneas. Las aguas subterráneas y las aguas superficiales están estrechamente relacionadas. Ambas deberían gestionarse como un solo recurso, es decir, que debemos abordar el problema con un enfoque sistémico. Los objetivos de la gestión del agua subterránea son conocer la relación entre la recarga y las extracciones de estas aguas subterráneas y proteger las aguas subterráneas de la contaminación. Conocer la tasa de recarga de los acuíferos es fundamental para determinar la sostenibilidad de la explotación de las aguas subterráneas. Comprender los mecanismos de recarga de los acuíferos y su relación con el uso de la tierra es esencial para la gestión integrada de los recursos hídricos. Si las descargas producen cambios pequeños, estos pueden ser aceptables. Ahora, si estas descargas producen cambios significativos, estos pueden ser inaceptables. Comprender el balance hídrico de los acuíferos y cómo varía este balance en respuesta a las actividades humanas es un aspecto muy importante para la caracterización de los sistemas de nuestros acuíferos. El uso sostenible de las aguas subterráneas puede definirse como aquel nivel de uso
que no ocasione consecuencias inaceptables en el largo plazo. Un breve abordaje a cómo usamos el agua subterránea en los oasis de la provincia de Mendoza nos dice que del orden de las 120.000 hectáreas hoy se riegan con agua subterránea. Algunas de estas en forma exclusiva y algunas de ellas hacen uso conjunto con agua superficial. Hay unas 17.000 perforaciones inscriptas para los usos especiales de agua, pero de ellas hay aproximadamente unas 9.500 que están en uso activo para el riego agrícola. Es importante destacar que la gran mayoría de estas perforaciones se construyeron antes de que conociéramos las características de nuestros acuíferos y supiéramos cómo es su dinámica. En el 2017 se establece un proceso de reordenamiento de la gestión de las aguas subterráneas con un marco normativo que ya explicaba anteriormente el doctor Musino. En función de esto, se disparan acciones estructurales y no estructurales que buscan alcanzar un proceso de modernización que tienda a gestionar el agua subterránea de una forma sostenible. Entre los principales proyectos que hemos implementado en el Departamento General de Irrigación se ubican el mapa de disponibilidad de las aguas subterráneas, que es un mapa que se generó en 2017 y está ahora en proceso de actualización. Este mapa lo que busca es brindar una transparencia en la información con la que contábamos de las aguas subterráneas. Es poder brindar al usuario una herramienta concreta que diga en qué lugares se pueden realizar perforaciones y en qué lugares se encuentra una restricción, además de presentar las principales características de los acuíferos. Otro proyecto fundamental es la Brigada de Relevamiento de las Perforaciones. En la provincia se han relevado a un nivel de detalle muy avanzado más de 4.000 perforaciones. El abordaje al relevamiento de estas perforaciones es hacer un balance hídrico de cada una de las propiedades en las cuales se extrae agua de los acuíferos. Con la información que se cuenta, se disparan también otros proyectos que ya enumeraremos. Una de las visualizaciones de esta información es poder mostrar en algunas cuencas de la provincia claramente qué perforaciones están en uso y cuáles no. Qué perforaciones hoy hacen uso exclusivo del agua subterránea o qué perforaciones hacen el uso conjunto con algún derecho superficial y los tipos de riego, como así también los tipos de cultivo que están siendo regados con el agua de nuestros acuíferos. Un proyecto muy importante, porque es la primera vez que lo ejecutamos a un nivel de profundidad tan relevante, son los estudios hidroquímicos e isotópicos de los acuíferos. Lo que buscamos abordar con esto es conocer en mayor profundidad la calidad del recurso superficial y subterráneo. Bien, el objetivo es realizar una caracterización hidroquímica e isotópica de las cuencas, conocer la relación entre la oferta superficial y subterránea, determinar la influencia de la explotación del agua subterránea en la calidad del recurso y clasificar la aptitud de riego para los diferentes usos. Es importante destacar que por primera vez estamos caracterizando también el agua que precipita como nieve en cordillera. Un proyecto que tiende a buscar la modernización de la gestión del agua subterránea es la digitalización de la gestión administrativa, es decir, la tramitación digital de todos los permisos de perforación. Esto se implementa a través de la plataforma de gestión documental electrónica y los principales beneficios es que se avanza hacia una despapelización del Estado, generando un importante ahorro de recursos. Se produce una mejora sustancial en la calidad del servicio público, se aporta transparencia al sistema y se reduce en forma muy importante los tiempos de los trámites, ya que se evitan traslados físicos de las piezas administrativas y las notificaciones a los usuarios se hacen por vía digital. Un proyecto que está en plena ejecución y lo estamos desarrollando en estos momentos es el control telemétrico de las extracciones del agua subterránea. Para eso hemos implementado una prueba piloto que estamos desarrollando en algunas de las perforaciones que están en los acuíferos más críticos. Con esto que buscamos es conocer cómo podemos implementar en el corto plazo un sistema de control telemétrico a todas las perforaciones de la provincia. Buscamos conocer la cantidad de agua que se extrae y si esta agua que se extrae está en el orden de las autorizaciones otorgadas para cada una de las perforaciones. Hemos realizado también una gran cantidad de proyectos técnicos, como por ejemplo los proyectos piloto de recarga de acuíferos, que es la primera prueba piloto de recarga artificial de acuíferos en la provincia de Mendoza. Este proyecto se hizo en el marco del proyecto de modernización de riego Arroyo Villegas La Pampa,
y nos ha brindado una información muy interesante que nos permite evaluar cómo gestionar de la mejor manera la recarga artificial de acuíferos. Estamos estudiando en qué otros puntos de la provincia podemos extender este tipo de proyectos. También se desarrollan balances hídricos en los principales acuíferos de la provincia, contando con la información técnica de estos acuíferos y con la información brindada por la Brigada de Relevamiento de Perforaciones. Seguimos realizando el monitoreo de todos los acuíferos, tanto en calidad como en cantidad, a través de redes de monitoreo que están en permanente revisión, siempre tratando de representar de la mejor manera el estado y la dinámica de los acuíferos. Estamos instalando divers, de modo de que podamos tener un control continuo y permanente de las variaciones que se producen en el agua subterránea. Estamos también desarrollando modelos matemáticos de los acuíferos. Estos modelos nos permitirán conocer ante escenarios futuros cómo responden nuestros acuíferos en función de las variaciones, tanto de la oferta como de las extracciones que se realizan. Por último, estamos desarrollando una gran cantidad de proyectos técnicos administrativos en el marco del proceso de modernización de la gestión. El doctor Musino explicaba el proceso de la regularización de las concesiones de las aguas subterráneas. Este proceso ha tenido un fuerte impulso en función de los resultados también de la Brigada de Relevamiento de Perforaciones. Realizamos auditorías con respecto al uso de las aguas subterráneas, control de los desarrollos productivos, control de los volúmenes extraídos de los acuíferos en función de las autorizaciones que se dieron para cada pieza administrativa, y estamos ejecutando también 3 planes de cegado de perforaciones que estaban fuera de uso, en la subcuenca El Carrizal, en el río Tunuyán Inferior y por primera vez en el río Atuel, parte del acuífero del Oasis Sur. Por último, y como conclusión, podemos decir que el uso sustentable de las aguas subterráneas puede definirse como aquel nivel que no ocasiona consecuencias inaceptables a largo plazo. Para ello, y como mostrábamos recién, debemos conocer la recarga de los acuíferos, conocer las descargas de los acuíferos, gestionar la demanda del agua subterránea, controlar las extracciones y preservar la calidad de las aguas. Todas nuestras acciones y nuestros proyectos buscan generar estos objetivos. Estamos trabajando para que en algún momento podamos decir que alcanzamos la gestión sostenible de las aguas subterráneas. Por último, quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, tanto de la sede central como de las subdelegaciones, que con su profesionalismo nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Villegas. Yo soy consejero por los regantes del río Atuel y he preparado esta ponencia, esta presentación, para mostrar los cambios en el modelo de gestión en la cuenca del río Atuel que hemos realizado desde hace 3 años hasta esta parte. Para esto vamos a mostrar los principales cambios realizados tanto en la temporada 19-20, 20-21, 21-22. Estos cambios han sido importantes en la gestión o en el modelo de la gestión del río Atuel y han sido los cambios más importantes que se han tenido desde el trabajo en esta cuenca, ¿no? Analizaremos el funcionamiento administrativo y técnico de ambas, ¿sí? de la subdelegación de las inspecciones, y bueno, remarcaremos la profundidad de los cambios realizados y los beneficios obtenidos y desafíos de los próximos cambios a implementar. Para esto, los objetivos planteados al comienzo de la gestión fueron lograr distribuir el agua en forma equitativa, mejorar la eficiencia de la distribución, brindar herramientas técnicas a las inspecciones de cauces, aplicar las tecnologías existentes para mejorar la distribución y control, identificar y corregir con bajo costo la eficiencia de aplicación de riego. Un breve análisis de la situación, tanto de la subdelegación como las inspecciones. La subdelegación se encontraba con un presupuesto agotado ya en el mes de octubre de 2019, máquinas rotas, con reparaciones difíciles, baja inversión en obras en las gestiones anteriores, ante el 2018, y las inspecciones de cauces sin fondos suficientes para enfrentar pequeñas reparaciones, problemas para abonar los sueldos de los tomeros principalmente, por ratas muy bajas, y cuadro de turnos realizados desde hace varios años en varias inspecciones. Comenzaremos por el análisis subjetivo de cómo fue avanzando la prorrata en las inspecciones de cauce para demostrar que el acompañamiento de los regantes en cuanto cuando
comienza a funcionar el sistema, los inspectores comienzan a realizar pequeñas obras, mejoras, y la distribución mejora, acompañan. Esto, si ustedes verán, es de 2017 al 2021, ¿sí? Está expresado en pesos, ¿sí? Por hectárea por año. El incremento que han tenido la prorrata, en este caso, rama número 3, ha sido muy alto. Y los regantes lo han acompañado en las asambleas, lo han votado este presupuesto propuesto por el inspector y han mejorado cualitativamente la inspección, ¿no? Para este modelo de gestión, lo más importante que nosotros hicimos fue un cambio y una ruptura del paradigma. Es decir, la gestión de distribución de agua dentro de la cuenca del río Tuel era por cantidad de hectáreas empadronadas por inspección. Se decidió fuertemente, fuerte decisión política, cambiar la forma de distribución a través del hectárea sí. El hectárea sí significa que podía recibir el agua, o sea que el Departamento General de Irrigación, la subdelegación, le iba a entregar el agua a cada inspección según el pronóstico de escurrimiento, en base a la cantidad de hectáreas que se tenía en sí de sus regantes. Es decir, que debieran hasta 3 cuotas y una cuota del plan de pago. Esto también se acompañó políticamente con un plan de tierras incultas, porque en la cuenca del Atuel teníamos mucha cantidad de hectáreas o de regante que venían con deudas atrasadas, de planes de pagos inconclusos, de promesas de pago. Bueno, entonces la generación de una resolución del HTA donde se daba un plan de pago para tierras incultas, donde uno podía congelar esa deuda, tener 2 años y medio de gracia, y después recién pagar con un interés del 1% mensual en 5 cuotas semestrales, permitía un gran ingreso dentro del hectárea sí y que ningún productor se quedara fuera, sin regar, porque esa era la idea general, ¿no? Además, este cambio de paradigma del hectárea sí debería ser acompañado con un direccionamiento de las obras para mejorar la eficiencia de distribución, generar tornados más flexibles. Se contrataron 3 profesionales que realizaban mediciones de la eficiencia de aplicación, que realizaron cursos, que realizaron devoluciones junto con los regantes para remarcar dónde se podía mejorar, cómo podíamos aumentar esa eficiencia de aplicación. Instalaciones de aforo en muchos de los canales secundarios, terciarios, medir cómo íbamos avanzando y los productores pudieran en forma permanente estar viendo que estaban recibiendo la dotación que necesitaban o que la dotación iba mejorando en base al cambio de modelo de distribución. Y el cambio de los modelos de turnado según cada inspección de esa flexibilidad fue muy importante. Aquí la campaña de medición intrafinca de la eficiencia de aplicación. Este cambio de paradigma tuvo una gran resistencia, mucha resistencia. Tuvimos que convencer y vencer la resistencia de inspectores y usuarios, donde tuvimos que se realizó desde el personal técnico, administrativo, la subdelegación, reuniones con inspectores de cauces, jueces y hijuela, regantes, todas las áreas involucradas, el sector municipal. Hubo que hacer un trabajo muy importante, cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna forma, donde se fue explicando, mejorando y buscando entre todos, con una amplia participación de los regantes, los jueces de hijuela e inspectores, para encontrar un modelo adecuado de riego que se amoldara a cada inspección, a la situación de cada inspección, a los cultivos de cada inspección y a las posibilidades técnicas de riego de cada inspección. Aquí hay, bueno, a modo de muestra, unas fotos. Para entrar directamente en el cambio de modelo de gestión del hectárea sí de las 3 temporadas que había mencionado, vamos a mostrar rápidamente la evolución de hectárea sí de las no asociadas. En la parte en azul son las que se encontraban en hectárea sí, cómo fueron evolucionando, y las marrones, cómo se fue disminuyendo la hectárea no. Es decir, la gente comenzó a regar mejor, comenzó a entrar en hectárea sí, hubo una mejor distribución, una mayor cantidad de obras. Esto es el Atuel superior. También todas las asociaciones y las no asociadas vemos que han seguido la misma curva, un poco más intensa, un poco más moderada, pero es la idea. Llegando aquí a la asociación de Boven, que es la más profundizada, donde, si ustedes ven el gráfico, se ha invertido la cantidad de hectáreas sí con las que tenían relación la cantidad de hectáreas no.
Estos son la cantidad en el río en general, ¿sí? De 42.000 a 42.614 a 60.646. La flexibilización de los turnados fue fundamental y es fundamental para que cada inspección pueda regar como corresponde. Aquí vamos a mostrar a modo de ejemplo las distintas inspecciones, el tipo de riego, es el riego continuo, seccionado, y dentro de las observaciones, los días de corta, los días que se riegan, cuándo comienza el ciclo, seccionados internos, para que vean cómo se flexibilizó y cómo cada inspección pudo trabajar con sus regantes y sus técnicos de forma diferenciada. Le decíamos que esto tuvo un fuerte acompañamiento de obras de inversión en obras, ¿sí? En el año 2019, 20 y 21 fue incrementándose de 10.495.000 a 72 millones, especialmente enfocadas a secciones de aforo y mejoras en obras de distribución. Aquí una foto donde tenemos distintas compuertas con módulo de máscara que nos permiten seccionar y entregar la cantidad de litros correspondiente por hijuela. Aquí tenemos hasta hojas móviles, flexibles, que sin lugar a dudas mejoran la distribución. El equipamiento en máquinas también fue importante para que la subdelegación tuviera las herramientas que necesitaba. Bueno, los avances y desafíos que tenemos son muchos. Hemos logrado una buena parte. Esto ha traído problemas importantes desde lo político, desde lo conflictivo, desde lo social, pero los beneficios hoy están a la vista y ya los productores no quieren volver a otro sistema de distribución distinto a este. Ya los inspectores que en cierto modo fueron acompañando un poco más lento el proceso, son empujados y fueron empujados por los propios regantes que al ver cómo sucedía y cómo mejoraba la situación en otras inspecciones, iban mejorando y exigiéndole que fueran a plasmar este cambio, ¿no? Hay algunas inspecciones que han avanzado más. A modo de ejemplo, les quiero dejar la página de la Asociación del Atuel Superior, donde ya el autocontrol por parte de los regantes en cuanto al turnado de riego, las cuentas de agua, información general y hasta un link particular de escuela de riego donde se van dejando consejos y formas de cómo medir y cómo regar mejor. La inspección que hoy ha avanzado mucho sobre este modelo importante, que es decir, bueno, el Departamento General de Irrigación, en base a la cantidad de hectáreas sí de la inspección, entrega el agua necesaria, le crea una cuenta de agua. Esa cuenta de agua el inspector decide cuándo va a tomar esa agua, de qué forma, en base a una flexibilidad de los turnos. Este es un sistema dinámico que en forma permanente entra y salen regantes y productores que nos permiten que el cuadro de turnado sea bien móvil, y dentro de algunas inspecciones, como por ejemplo la inspección del Perrone, ya el concepto de la cuenta de agua ya está incluida dentro de los regantes. Es decir, que un regante, según la disponibilidad, y la ubicación de donde se encuentra su propiedad, puede disponer de un turno, de ahorrar un turno porque su cultivo no lo necesita por las cuestiones agronómicas, y recibirlo en forma de refuerzo dentro de los próximos turnados, ¿no? Es decir, para cuando sí las condiciones agronómicas se lo soliciten. Bueno, la conclusión es un profundo cambio realizado en el modelo de gestión en la cuenca Río Atuel. Ha sido gracias al esfuerzo de todo el personal de la subdelegación y el Departamento General de Irrigación, administrativos, técnicos y políticos. Los cambios resistidos desde el principio han producido mejoras que hoy son reconocidos por regantes e inspectores. La incorporación de técnicos en cada asociación ha generado un salto cualitativo en la forma de entregar el agua a las inspecciones, dan seguridad y tranquilidad a los regantes. La fuerte inversión en obras orientadas a las mejoras de distribución dentro de cada inspección ha permitido la entrega equitativa del recurso, así también ha permitido reducir las pérdidas y por ende achicar la cantidad de agua entregada en forma de compensación. Hemos demostrado que con trabajo en conjunto, esfuerzo y participando a los usuarios en cada decisión, podemos mejorar. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. La presentación es sobre el plan de sequía del Departamento General de Irrigación y las acciones del mismo.
En general, la gestión integral de los recursos hídricos tiene 3 ámbitos en donde poder trabajar: la oferta, la disponibilidad y la demanda. Respecto de la oferta, es lo que la naturaleza nos brinda, y fundamentalmente en nuestro caso es la nieve que todos los años cae en alta montaña. Sobre ese aspecto no se pueden hacer muchas acciones, ya que no podemos hacer nevar más. Entonces, lo que nos toca hacer es medir y conocer, ya sea para poder estimar el comportamiento histórico, cómo es hoy y cómo va a ser a futuro, ya que estamos dentro, como todos sabemos, de una situación de cambio climático. Donde sí hay posibilidades y la gestión es importante, acciona en muchas maneras, es dentro de la disponibilidad de la demanda. ¿Qué es la disponibilidad? La disponibilidad son las distintas acciones estructurales, obras o no estructurales que hacen que la oferta natural esté disponible para satisfacer la demanda, que obviamente son los usuarios a los que tenemos que entregar el recurso. Dentro de estos 2 ámbitos es donde el plan de sequía se trabaja. Como ya dijimos, el cambio climático tiene una importante cantidad de variables y de variaciones que se han pronosticado para el año 2050, pero nos encontramos en este momento en una situación bastante similar a la que se ha pronosticado, y esto nos hace ver de 3 aspectos fundamentales que van a cambiar y que influyen directamente en el balance hídrico que nosotros normalmente con el cual trabajamos. Primero, un escenario, una disminución en la precipitación de nieve de alta montaña. Eso está dentro de lo que normalmente se evalúa en el ámbito de la sequía meteorológica. Esa disminución de nieve de alta montaña genera una disminución en los caudales de los ríos y en los niveles de los acuíferos, y eso hace que dentro del ámbito de lo que ya se habla de una sequía hidrológica, esa disminución también se produzca. Por último, a futuro también se ha pronosticado un aumento de temperatura en el llano donde se encuentran los cultivos, lo que va a generar un aumento de la demanda. Obviamente, entonces, este balance se muestra que va a haber una menor oferta hídrica o disponible con una mayor necesidad de riego dentro, y estas van a estar fundamentalmente asociadas a distintos niveles de sequía, ya sea meteorológica, hidrológica, agronómica. El plan de sequía viene a ser una de las herramientas que tenemos para adaptarnos a este cambio climático. ¿Qué es el plan de sequía? Bueno, el plan de sequía es un conjunto de tácticas y de medidas que nos permiten enfrentar la situación de escasez que genera la falta de agua o sequía. Siempre con el objetivo estratégico que tiene la institución de alcanzar la seguridad hídrica. Pero hay 2 aspectos que manejar o tener muy en cuenta dentro de los planes de sequía. El primero es la brecha hídrica, que no es otra cosa que lo que ya vimos recién de la diferencia entre el agua disponible o el recurso disponible y la demanda potencial que podemos tener. Esta brecha es la que hemos dicho que va a ir agrandándose a medida que pasa el tiempo. Y lo otro, que es muy importante, es el riesgo hídrico que corremos, que es la posibilidad de que existan daños sociales, ambientales, económicos, en un cierto territorio, en una cuenca o dentro de un periodo determinado por esta falta de agua, ya sea en cantidad o en calidad. En general, muchas veces cuando estamos discutiendo y hablando y presentando este plan de sequía, aparecen distintas preguntas y fundamentalmente es interesante mostrar lo que no es un plan de sequía. El plan de sequía no es un diagnóstico. Evidentemente, necesita de un diagnóstico e incorpora un diagnóstico, pero es mucho más que eso. Y fundamentalmente, como dijimos, es una serie de acciones que normalmente trabajan y que sobre un balance hídrico, o sea, el plan de sequía no es un balance hídrico, aunque lo usa y lo necesita para trabajar. Lo que es importante ver que el plan de sequía, la finalidad no es alarmar, no se pretende alarmar, sino que es
tener una actitud proactiva, o sea, crear conciencia, definir líneas de acción para poder enfrentar la sequía de la mejor forma. Y obviamente respeta en todos sus aspectos a la ley de agua de la provincia para no tener inconvenientes legales. Los distintos pasos que podemos seguir para implementar el sistema son los siguientes. Tenemos una serie de indicadores o de índices que permiten advertir en forma preventiva la situación de sequía y así anticiparse a la situación y a las acciones que hay que tomar. Por supuesto, después necesita un conocimiento importante de los recursos y de las capacidades de los sistemas para poder reforzarlos o mantenerlos durante los periodos de sequía y los problemas de emergencia. Hace falta un conocimiento importante de la demanda para ver la vulnerabilidad que estas distintas demandas, los distintos usos, tienen frente a la sequía. Todo esto genera un paquete de alternativas en donde hay medidas y acciones estructurales como obras o no estructurales dentro de la gestión que hay que implementar y fundamentalmente vamos a ver que estas medidas son las que hay que acordar, discutir y establecer como para cada una de las cuencas con todos los usuarios de esas cuencas. Obviamente la implementación necesita una cantidad de medios económicos y financieros para poder implementar el plan y también hace falta una adecuación institucional y de la estructura administrativa para poder implementar, hacer el seguimiento y la coordinación de todas las medidas con todos los actores que están involucrados en el plan de sequía. Este esquema es el esquema general con el que se trabaja en el plan de sequía. Podemos ver que tiene una relación muy directa con un semáforo y vamos desde los niveles de normalidad, cuando hay una escasez, porque nosotros vivimos en una zona de escasez, nuestra normalidad es escasez porque hay una mayor demanda de la disponibilidad de agua que tenemos. Y después entramos en distintos niveles de sequía, moderada, severa o extrema, para luego, en general, terminar el ciclo y volver a un nivel de normalidad. Esos escenarios, esa clasificación desarrolla escenarios de normalidad, alerta, prealerta, con distintos objetivos y tipos de medidas de planificación, medidas tácticas de conservación del recurso o ya medidas de emergencia en el momento de la sequía extrema. Como esto nos ha hecho hacer distintas adecuaciones a metodologías internacionales, entonces el Departamento de Ingeniería y Irrigación ha implementado o ha desarrollado el índice de derrame estándar, el cual se está totalmente alineado a la metodología de la Organización Meteorológica Mundial para poder definir los distintos niveles de sequía. Y acá no tenemos una muestra de lo que eran las viejas clasificaciones de año y la nueva, y fíjense ustedes cómo de una distribución de años totalmente ilógica, ya que teníamos mayor cantidad de años extremos que los años medios y normales, hemos pasado a una distribución mucho más razonable de los tipos de años para las mismas series históricas de caudales. Esto ya ha sido implementado como primer medida en el pronóstico de este año de la temporada 21-22 y acá vemos los distintos niveles de sequía que presentan nuestros ríos. Y por último, este es el esquema general, volviendo a la forma de semáforo. Hemos hablado de estos primeros puntos, los escenarios, normalidad, alerta, prealerta, el índice que se usa, los distintos tipos de sequía, los tipos de medidas, y esta es justamente un listado amplio de medidas y acciones que están preclasificadas con criterios generales, aunque pueden cambiar de un lugar a otro, pero estas medidas son las que tienen que ser y van a ser discutidas, consensuadas y acordadas con los distintos usuarios de las distintas cuencas, lo que permitirá en su momento, una vez que estén acordadas con todos, reglamentar el plan de sequía para cada cuenca y ponerlo en funcionamiento. Muchas gracias.
Bueno, y las ideas. Bueno, buenas tardes a todos. Llegó por fin la etapa presencial de este congreso. Hemos asistido a muy buenas y variadas presentaciones que yo dividiría en tres grupos al menos. La del profesor Antonio Envid, que nos recordaba la planificación hidrológica como la clave de cualquier mejora sustancial de la gestión del agua, que es una asignatura pendiente en la región. Las dos ponencias de Raúl Muñoz y Víctor Vázquez, desde el BID y el Banco Mundial, presentando de alguna manera los estudios sobre seguridad hídrica y las estrategias que están llevando adelante desde esas instituciones. Y finalmente las 4 presentaciones, de alguna manera institucionales, del Departamento General de Irrigación, donde sobre agua subterránea, sequía y la gestión de la cuenca del Atuel nos ponían al tanto de los avances y de algunas de las tareas pendientes. Yo acá tengo una pregunta, en principio para Raúl Muñoz. Dice, así como existe la huella hídrica o huella de carbono, ¿se podría desarrollar un índice de seguridad hídrica que de alguna manera sirva para evaluar cuantitativamente los avances hacia la gestión integrada de recursos hídricos o hacia el enfoque holístico ambiental indicado? Sí, hola, ¿qué tal, Líder? Gracias. ¿Se me escucha bien por ahí? Perfecto. Sí, bueno, ahora ya sí en vivo, darle las gracias a la DGI, a los organizadores del Congreso por invitarnos. Y sí, bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, para nosotros ahora mismo es una de las preguntas del $1.000.000, en el sentido de que le estamos asignando recursos justo a este tipo de investigación, porque el tema de seguridad hídrica y el concepto es muy innovador, lleva relativamente poco tiempo en la platea, y otra cosa es implementarlo, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, aparte de, digamos, trabajar a nivel conceptual o estratégico, como ya presenté. Entonces sí que estamos intentando desarrollar un índice que abarque todas las dimensiones del concepto de seguridad hídrica, principalmente en 2 iniciativas, una en fondos de agua. Estamos trabajando con TNC en 8 países, en más de 25 fondos, por los cuales precisamente queremos medir el impacto de las implementaciones en campo, en este caso de infraestructura verde para aseguramiento hídrico o seguridad hídrica a nivel urbano. Y estamos, digamos, quebrándonos un poco la cabeza para ver cómo, primero, plantearlo técnicamente y segundo, parametrizarlo con información creíble. Y segundo, ponerlo encima de la mesa de la toma de decisiones y poder monitorear el impacto de los proyectos en ejecución, en este caso. Y luego, como también conté en la presentación, estamos ejecutando con una ATC, estamos pilotando el concepto estratégico y operativo de seguridad hídrica, como lo presentamos. A nivel de cuenca, concretamente, ya estamos trabajando con el Centro de Ecología Aplicada, y otra serie de institutos de investigación chilenos, para precisamente, en base a modelaje cuantitativo y bases de datos cuantitativos, poder desarrollar este indicador que nos está sirviendo de base para, digamos, ir un poco más allá de la brecha hídrica, que muchas veces se queda en un concepto más de default o falta entre la oferta y la demanda, para poder priorizar las intervenciones a nivel de cuenca, ¿no? Espero no haberme extendido mucho, Líder, pero sí. Muy buena pregunta y en eso estamos. No, de ninguna manera, Raúl. Bueno, muchas gracias por tan completa respuesta. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario más. En principio no hay más preguntas previstas, así que podemos dar por concluida la... Líder, Víctor, adelante. Sí, no, venga. simplemente que cuando el banco hace estos estudios de seguridad hídrica por país, el Banco Mundial, y van unos cuantos países, y el banco lo que ha definido es un marco metodológico para hacer estos diagnósticos, y cuando este marco se definió hubo grandes debates internos sobre la idea de usar un índice que aglutinara todas las dimensiones de seguridad hídrica o no,
Y hay ejemplos donde ya existen, ¿no? Creo que el Banco Asiático de Desarrollo definió un índice y lo aplicó en un estudio regional en Asia. El Banco Mundial decidió no utilizarlo porque era muy complicado aglutinar todas las dimensiones de seguridad hídrica, temas de gestiones de recursos hídricos, extremos, acceso a los distintos servicios en un solo índice. Decidimos que era complicado y delicado, más que nada, aglutinar todo en un número, ¿no? Entonces, la opción fue por definir el marco metodológico, definiendo pues el diagnóstico a nivel de impactos económicos, sociales y ambientales, el diagnóstico a nivel de desempeño de los distintos sectores y el diagnóstico a nivel de la estructura o de la arquitectura del sector, pensando un poco en las instituciones, el financiamiento y la infraestructura, ¿no? Y es así un poco como lo estamos desarrollando en cada país. Nada más. Muy bien. Ahí nos queda un minutito. Me animo a preguntarle a Antonio Envid si quiere comentar algo sobre la inclusión del concepto en el derecho español y el tema de los índices. Bueno, pues efectivamente el concepto de seguridad hídrica en España es a partir de una ley de cambio climático y transición energética, un concepto jurídico. Se ha incorporado a la ley, se ha fijado como objetivo de la planificación conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la biodiversidad. Bueno, yo creo que es muy interesante y claro, lo que debe de seguir, entre otras muchas cosas, es la confección de los indicadores, que conozco los del Banco Asiático que acaba de comentar Víctor Vázquez, conozco los problemas específicos que lleva consigo la fijación de indicadores, pero me parece que sin indicadores el concepto de seguridad hídrica se queda... son muy peligrosos. Yo he hecho un estudio precisamente sobre el concepto de seguridad hídrica, la llegada al derecho español, la confección de indicadores. Además, dentro de cada uno de esos indicadores hay que poner una gradación. En el caso del Banco Asiático, el número va de 1 a 5. Bueno, es delicado, pero creo que por un lado imprescindible y por otro lado hay que tener unos criterios suficientes como para no hacer depender en exclusividad las decisiones sobre seguridad hídrica, inversiones, etcétera, exclusivamente de lo que resulte de la utilización de unos indicadores. Pero los indicadores me parecen precisos. Sin ellos, el concepto queda muy vacío. Bueno, solo para aclarar, sí, por alusiones también, yo me refería al aglutinamiento, ¿no? de todo el concepto de seguridad hídrica en un solo índice, ¿no? Obviamente los indicadores son necesarios y los estudios del Banco Mundial todos tienen una serie de indicadores para medir los distintos aspectos de la seguridad hídrica. Bueno, muy bien, estamos ya sin tiempo y para ser respetuosos con el panel siguiente, les agradezco extremadamente su participación y su compromiso con el desarrollo de la sesión. Hasta la próxima vez, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.